Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, que continúa su serie de capítulos dedicados al tópico de la historia, la ética y la identidad en República Dominicana. Para el día de hoy contamos con la presencia del historiador Raimundo González, bien conocido, ¿no?, como especialista en historiografía dominicana, en el pensamiento de Pedro Francisco Bonó, miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Bienvenido, Raimundo. Muchas gracias, bienvenido a ustedes también por esta recepción aquí hoy en su programa, que bueno, una invitación que me llena de honor y orgullo Y también. nosotros muy contentos. Al profesor también, al profesor. Gracias, Y gracias. de verdad que estamos muy contentos de que estés aquí para un diálogo tan importante como este de preguntarnos por la construcción de la identidad y que tiene que ver al mismo tiempo por lo que busca la ética, la construcción de una sociedad justa, deseable, en que incluya la diversidad de actores y de aportes dentro de una sociedad. Así que de verdad que estamos muy contentos que podamos reflexionar contigo en el día de hoy. Muchas gracias. Y para iniciar, no sé si Leonardo, ¿tú quieres lanzar un primer así? Sí, estaba pensando, bueno, con frecuencia cuando hablamos sobre el tópico de la identidad dominicana, ¿no?, desde la perspectiva de la historiografía dominicana, usualmente se ve desde una perspectiva un poco estática, ¿no?, donde de una manera u otra hay una serie como de caracteres que se entienden, que son eternos, ¿no?, que de una manera u otra han definido lo que significa ser dominicano de una vez y para siempre, y cualquier elemento un poco, digamos, extraño a ese conjunto de características tipificadas se entiende como algo que es contaminante, digamos, ¿no?, de la identidad dominicana, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, desde tu perspectiva como historiador, pues un poco que comencemos conversando sobre ese tópico, ¿no? Y hasta qué punto se le hace justicia desde el punto de vista de una historiografía, ¿no?, académica, pues esa visión. Sí, yo creo que, bueno, como tú has dicho, siempre esa visión más estática, estereotipada, que son no son propios de la historia, porque la historia tiene que ver con el cambio, con lo contingente. Exacto. Pero, sin embargo, cuando vamos, te dicen, la identidad dominicana es así, así, así. Una serie de características que, bueno, son descriptivas, pueden serlo. Podrías describir un momento dado, una situación, una coyuntura o un instante. Pero esos momentos así, como tan cerrados, pues casi nunca tienen un valor como para dar cuenta de lo que son las identidades que son dinámicas de los pueblos. O sea, no pueden serlo porque los pueblos están continuamente definiéndose. Entonces no hay una sola identidad, sino que vamos construyéndola. Y en ese caminar es que vamos logrando una identidad que es más bien un camino, Sí, es un un recorrido, poco, una trayectoria. aunque tal vez sea una analogía peligrosa, pero un poco, digamos que eh, es como un poquito similar lo que pasa con las personas, con los individuos. Es decir, de la misma manera, bueno, ¿quién es Raimundo González? ¿O quién es Leonardo Díaz? ¿O quién es Mario Serrano? Bueno, cada uno de nosotros tiene una serie de características, de comportamientos, pero que de creencias, de valores, de nociones, pero que a lo largo de nuestras biografías se ha ido cambiando. Y no es que una no era Mario Serrano y la otra sí, o una era Raimundo y otra no, o una Leonardo y otra no, sino que forman parte de esa biografía que está en constante construcción hasta la muerte. Claro. Entonces un poco también eso pasa también con los pueblos, ¿no?, con las comunidades, que no es que, bueno, se conforman en un momento determinado, tienen unas características y ya por secular seculorum tienen esas propiedades, ¿no? Sí. Hay que entonces no caer en la trampa de una identidad de tipo parmenidiana, Ajá. al estilo Parménides, de Sí. el ser es, la identidad viene de ahí. El ser es y no puede dejar de ser. Ajá. Y siempre es idéntico a sí mismo. Ajá. Entonces, claro, ahí no hay cambio. Ajá. Esa es, por tanto, totalmente la metafísica, Sí. pero en el extremo. Sí, exactamente. Es Hay, una visión metafísica y de hay la un identidad. elemento que no solamente en ese aspecto de variación en el tiempo, sino, digamos, desde el punto de vista sincrónico, la diversidad de aportes Exactamente. que también constituyen una identidad colectiva, porque por el tema de que, no, los dominicanos, aún en este presente, somos esto, pero hay una diversidad. No puedo hablar de eso porque de hecho la historia busca algo sobre lo que la ética también debe partir, del dato.
Claro. Entonces, Entonces, la historia, exactamente, tú dices, esa diversidad está más cerca de lo histórico en cuanto a lo contingente. También hay situaciones, entonces, bueno, tenemos migraciones forzadas, pero las Antillas se poblaron de migraciones que venían de Sudamérica. de una diversidad. Ya, exactamente, venían del centro de lo que es hoy Brasil, del río Xingu, y también otros, como aportó ya Marcio Bertomagiolo, hay también que reconocer otras no sabemos, esa no está tan clara, esa migración, pero vino de Centroamérica. Hay grupos de Honduras que tienen unas características muy similares a los grupos que estaban en la península de Barahona. Eso para hablar de las culturas precolombinas. Exactamente. Pero después también la ocupación europea supuso otra corriente, múltiples corrientes migratorias, y después vino la inmigración forzada africana. Pero después también tenemos inmigración como, qué sé yo, los trabajadores que vinieron después ya en semi-esclavitud, pero ya los culíes, los chinos, pero también los hindúes, que entonces tú ves en el Caribe que se van formando estos grupos y luego con el final de la plantación creó todavía digamos, una oferta de mano de obra en el Caribe que comenzó a circular. Las migraciones, en el trabajo de la caña fue un periodo de múltiples migraciones. Entonces se movían chinos, hindúes hacia Cuba, de Cuba para la República Dominicana, a Puerto Rico. Todo esto fueron, entonces bueno, esas contingencias crean también nuevas identidades. Para no decir también que en el periodo haitiano nosotros tuvimos, gracias a la solicitud que hizo Boyer, de que se mandaran negros que salían tratando de Estados Unidos de sacar una parte de los negros que tenían en el sur, pues hizo convenios para que negros libres pasaran a la zona del Caribe. Y aquí vinieron tanto a la parte haitiana como a la parte que ocupamos nosotros hoy, de Samaná, en Puerto Plata, se establecieron comunidades anglófonas, o sea, que venían de Estados Unidos, que no eran caribeñas propiamente. Un aspecto interesante ahí en esta última intervención que planteas es los procesos migratorios también son constantes y cambiantes, paradójicamente constantes en el sentido de que, bueno, están ahí siempre presentes, pero son también cambiantes, porque también en esos discursos, digamos, metafísicos de la identidad, pareciera que los procesos migratorios se dan ahora, pero y de una manera u otra ese proceso migratorio que ocurre ahora es como la degeneración de un momento donde estuvimos en un estado puro, donde no hubo contacto con ninguna otra cultura o sociedad. No, por el contrario, desde el momento mismo de la conformación de las comunidades estamos en constante contacto con otras comunidades, ¿no? Sí, efectivamente el ser humano se ha constituido es un ser migrante. Y es inherente al todo. O sea, ahora sabemos que fue en el oriente de África, del suroriente de África, en todo ese valle que hay ahí, donde están las pruebas más antiguas de la existencia del Homo sapiens. Entonces, es desde allí que ha emigrado. En África fue esa zona del Rif, pues es la zona de origen. Hay otros dicen que hay también cercano a esa edad, también hay en China, pero no hay la cantidad de pruebas como las que han aparecido en el África y tan antiguas. Entonces el hombre ha migrado desde el África, es como le llama un amigo de Dramani Isifu, le llama, el África es la génesis de la humanidad. Y desde ahí salieron todos los grupos que hoy forman los neandertales, los cromañones, todos esos australopitecos, todos esos son los que vienen de ahí y se han regado por el mundo. Hay dos criterios éticos que para mí son importantes, Raimundo, y ver cómo tú lo ves desde el punto de vista de la configuración de la identidad dominicana. El tema de la inclusión, o sea, como principio ético, la inclusión es fundamental, en tanto que todos los grupos tenemos dignidad. Y el otro elemento del reconocimiento. De alguna manera, en la conformación siempre se dejan grupos al margen y grupos que totalmente ni se les reconoce como otros. Me gustaría que pudieras, en la configuración de la identidad dominicana, podernos ver cómo se toca esto. Vamos a hacer una pausa y al regresar, por favor, si nos puede desarrollar este tema.
Ustedes quédense ahí con nosotros, que seguimos en breve. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Ética TV. En el segmento anterior le preguntábamos al profesor Raimundo, hay dos principios éticos que son clave y en la configuración de la identidad dominicana, ¿cómo usted ve que se expresan? El tema de la inclusión, porque sí, ha habido muchas exclusiones, y el tema del reconocimiento, o ha habido muchos grupos que no han sido reconocidos como otros con dignidad. ¿Nos podría un poco, en esa definición de la identidad y en el proceso de construcción, cómo esto se ha expresado? Bueno, el construir una república siempre es una república moral. Los sujetos morales que dan origen a esto son los que nos interesan cuando hablamos de la identidad nacional. Por eso hay que distinguir siempre entre la identidad, como puede hablarse de una cosa, una entidad material, y de la identidad que produce, que es la representación de un sentido. O sea, nosotros cuando hablamos de la república estamos hablando de algo que es la res pública, la cosa de todos. Y de una aspiración, ¿no? Exactamente, ya tiene, exactamente. Esto no es una construcción de algo material, no es levantar solamente una casita o hacer, sino de construir algo que espiritualmente está uniendo, que está en una relación, que habla de relaciones. Y que es lo que permite, de hecho, que haya una comunidad, porque podemos estar en el territorio, pero no ser una comunidad. Efectivamente, construir una comunidad nacional bajo la doctrina republicana era lo que aspiraba la República Dominicana, por decirlo así. Y entonces esta tenía que darle cabida a todos los sectores que la conformaban. ¿Qué elementos de sentido señala los republicanos? Y entonces ahí es donde nos encontramos con varios niveles. Entonces, primero, el primer nivel es la identidad legitimadora. Los poderes siempre quieren legitimarse a sí mismos. Entonces, los sectores de poder dicen, bueno, nosotros representamos la república y por tanto los demás tienen como menos valor, están devaluados. Tienen que adaptarse a nosotros. Tienen que adaptarse. Entonces, el proyecto nacional que hemos tenido ha sido generalmente un proyecto excluyente, un proyecto que ¿a quiénes incluye? Bueno, a los sectores que están organizando la cosa, que tienen la sartén por el mango, por decirlo así. Siempre, entonces esto de la identidad tiene que ver con relaciones de poder. Ese es el plano. Una segunda identidad es la identidad de resistencia. Tú puedes hablar de la identidad nacional desde la resistencia, los sectores subalternos, los que están excluidos, pues tienen una resistencia al poder. Resisten esa dinámica de exclusión. Esa dinámica de estar siempre al margen. Y exclusión. Y son los que están entonces demandando continuamente al Estado, a los sectores que organizan las cosas para que cumplan con la inclusión que dice prometer el proyecto nacional. Ellos no pueden excluirlos. O sea, tienen que... ¿Por qué? Porque de ahí que también se basa su legitimidad, la legitimidad de su proyecto. Sin embargo, sigue siendo su proyecto, pero nosotros vamos resistiendo y consiguiendo pequeñas cuotas de poder. Seamos república al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, que seríamos quedar en el estado feudal, digo, para decirlo, pero ahí estado de esclavitud. El señor feudal es el señor de horca y cuchillo, o sea, que podía decidir sobre la vida, sobre la muerte, sobre quién tiene comida y quién no, o sea, todo esto. Entonces, en la red pública obliga a que las cosas sean de todos, y hay que reconocer eso, está en el principio de toda república. Pero también tenemos una identidad proyecto, y es la que más me gusta señalar, porque no solamente es cuestión de resistir, sino también la capacidad que tenemos todos los seres humanos de humanizarnos pensando cómo querríamos que fuera lo deseable. Lo deseable. La sociedad deseable. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que damos valor, cuando decimos que le damos valor a esta república, qué es lo que queremos. Y eso lo imaginan los niños, desde los adultos, la gente que vive en los barrios, lo podemos ver en todas partes. Hasta los mismos sectores poderosos tienen otra idea a veces de, bueno, querría que fuera así, que fuera así. Esta posibilidad es lo que la identidad como proyecto es la que nos permite crear y mirar hacia el futuro. No quedarnos en la historia simplemente o quedarnos solamente repitiendo lo ya dado, sino la posibilidad de aspirar a eso, a lo deseable, que sea más humano. Eso que tú dices, y en eso es lo que está la cuestión de una identidad nacional. Cuando la pensamos, entonces, bueno, es verdad, de hecho, está en relaciones de poder, pero yo tengo la posibilidad también de aspirar
algo distinto. Entonces iba a decir que en esta descripción que tú haces, más que hablar de un relato de la identidad, deberíamos hablar entonces de múltiples relatos de la identidad, entonces, de identidades. Así es. Y en ese sentido entonces, en la educación dominicana tendría un gran reto porque su función sería propiciar precisamente el debate dentro de esas identidades, en vez de proporcionar un solo relato, digamos, oficial, que muchas veces lo que refleja más bien es esa visión, ese imaginario de lo que han sido los sectores dominantes en la historia dominicana, ¿no? Según nos ponemos en las posiciones sociales de sujeto que nos ponemos, o sea, el sujeto siempre es el que crea significados. Entonces, según la posición de sujeto que asumimos, también tenemos una explicación distinta de los que son los proyectos nacionales. Por ejemplo, los proyectos educativos, a veces yo mismo lo he propuesto, la educación moderna tiene 4 grandes proyectos. El primero era el liberal democrático, aunque se hablaba de la educación popular pensando solamente en la difusión de la educación, no pensando en las clases populares como lo hablamos hoy, pero estoy usando los términos, por ejemplo, de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que hablaba de la educación popular, que fue una gran aspiración del siglo XIX. Con eso hicimos el siglo XIX. En el siglo XX cambian, tenemos unas identidades autoritarias que están buscando entonces legitimar el poder despótico, y la escuela asume ese proyecto despótico y crea entonces la figura del el dictador, el yo el supremo, como diría Roa Bastos, ¿no? El yo el supremo es Trujillo. Entonces tenemos las estatuas de estos señores, las estatuas de Trujillo, pero no solamente de Trujillo, la tenemos también de otros dictadores, bueno, el gran ciudadano Balaguer o el otro, y cada uno tiene su Trujillito chiquito, digamos, dentro, que aspira, tiene un discurso quizá más democrático, pero al final tenía un pequeño dictadorcito ahí que era el que estaba mandando. Y estos son proyectos también, o sea que por último tenemos un proyecto más desarrollista, más abierto a un capitalismo más distributivo, que es que está dando ya las capacidades técnicas para los jóvenes, etcétera. Esa educación también es la que está más cerca de la tecnocracia, de la búsqueda de un sujeto moral que estaba más cerca de una distribución también del poder, de que haya un respeto a las libertades públicas, que haya división de poderes, que no la había, por ejemplo, con los dictadores más fuertes, que centralizaban todo. Entonces, estos 3 proyectos así, en términos educativos, pero que nos están dando diferentes sujetos morales. La educación entonces tiene que buscar ese sujeto moral de una educación más inclusiva, incluyente, que comprenda que nosotros tenemos una identidad gracias a que nos relacionamos con los otros. Sin reconocer al otro no podemos construir nuestra identidad, más que como negación. Entonces ya sería, entonces no somos otros, somos el enemigo. Entonces, una enemización no es posible, con enemizaciones no es posible construir identidades reales. Serían identidades como falsas, ¿no? Si tú fueras a resumir así como muy pretencioso, porque ya nos quedan unos pocos minutos, ¿cuáles son esos elementos morales en la historia dominicana que serían así como principios deseables y aspiraciones hacia que te quedan en el horizonte de la identidad dominicana? Porque sean así como los más auténticos. Yo creo que en la tradición de pensamiento dominicano hay grandes puntos que han sido anclados, ¿no? El primero, Bonó, que le dice a Luperón, en medio de la lucha patriótica, le dice, general, defiende al peón, que esa es la patria, y la patria es el todo. O sea, pero yo creo que en este siglo, que hemos venido en el siglo XX y XXI, que hemos venido a una transición larga desde las dictaduras y semidictaduras, pues quizá lo que se añade a esto es que el ejercicio del poder tiene que ser un poder servicio. Ahí es una reflexión que tiene una base teológica, pero el que más lo ha hecho ya desde el punto de vista ciudadano, civil, es Marcos Villamán, que ha estado hablando del poder servicio una y otra vez, y otros más. Ferran acaba de hacer unos trabajos también sobre la dialéctica del amo y esclavo, donde también asume esta visión de un poder servicio.
Yo creo que esas dos, para resumirlo en dos claves, o sea, piensa en el peón, en el de abajo, esa es la patria, es el que ha defendido. Desde ahí se construye, desde la inclusión de los excluidos. Exacto. Esa es la, y luego el poder como servicio, pero del servicio a la comunidad, a esa inclusión, a una vida republicana donde las cosas de todos son pensadas por todos, o sea, donde se caben todas las lógicas. Esas lógicas, no es exclusión de las lógicas populares, de las lógicas de los campesinos, de los obreros, de los gente simple. No, es la inclusión de esas lógicas lo que va a permitir hacer que, y esto ya lo decía Martí en el siglo XIX, pero está vigente todavía hoy, hacer que las cosas de todos sean verdaderamente pensadas por todos. Pues muchas gracias, profesor Raimundo, por estar con nosotros en este tema que daría para que estemos aquí durante varios programas. Agradecemos a ustedes acompañarnos y no se pierdan que en breve viene el comentario. Así es. Así que hasta la próxima. Bienvenidos a su espacio favorito en De Ética TV, la recomendación ética de la semana. Y hoy hemos estado conversando sobre la identidad. Y vamos a recomendar novelas, porque viene un periodo que se presta para una buena lectura. Vamos a leer la novelística dominicana a partir de la inclusión en ella de elementos de la identidad dominicana. Y así como la identidad dominicana ha sido un proceso de construcción que ha venido suscitándose a partir de hechos históricos muy puntuales y de procesos ideológicos también muy puntuales, pues existe en la bibliografía literaria dominicana una novela que representa cada uno de esos estadios, ¿no? Si nosotros miramos la novelística dominicana a partir de 1844, bueno, pues 1844 hay una novela pues que retrata los procesos identitarios que se movían en esa época, ¿no? Los santanistas por un lado y los duartianos por otro lado. Y podemos recomendar ahí a Rufinito, que Rufinito pues retrata por dentro esos enfrentamientos ideológicos, ¿no?, que se iban suscitando entre un sector y otro del mismo bando, que era el bando de creación de una república en función de la negación de nuestros invasores en el momento, que era la hermana República de Haití, ¿no? Entonces, luego de estos procesos de identidad nacional que se van suscitando a partir de la independencia, van llegando en la restauración, la invasión norteamericana, otros elementos de la identidad. Y ahí podemos recomendar la novela de la caña, ¿no? Y en esa novela de la caña uno puede mirar a Cañas y Bueyes de Moscoso Puello, puede mirar a Over de Ramón Marrero Aristi como esa confluencia, ¿no?, en la parte narrativa de los diferentes modos de ser y de mirar la vida de los dominicanos en función de la región donde nacen, ¿no? Porque en el Cañaveral se dan el cibaeño, el oriundo del este, del sur, y ahí, ¿no?, bajo una estela de pobreza, de miseria material, se reflejan, ¿no?, los modus operandi y los modus identitarios de cada uno de estos segmentos de la población. Y ya luego podemos mirar la identidad dominicana reflejada en la ciudad, que podemos mirar ahí cuentos de René del Risco, ¿no?, y ese Ahora que vuelvo tan emblemático y tan digno representante de esta identidad dominicana, a veces en tránsito, y de esta identidad a veces pues franqueada
por elementos foráneos. Luego de René del Rico, bueno, tenemos dentro de la novelística de la diáspora dominicana, que hay que mirar la diáspora dominicana en Estados Unidos y la diáspora dominicana en Europa, y dentro de la diáspora dominicana en Estados Unidos, bueno, de dominicanos que nacieron y se criaron en el exterior, está, bueno, pues la novelística de Junot Díaz, que es un referente de cómo se mira el dominicano a sí mismo en una playa extranjera. Y luego, pues, y está también la novela de la novelística de Julia Álvarez, que es también una especie de pseudoespejo de una dominicana hacia la dominicanidad. Y pues la diáspora europea, que por ahí uno mira a Rita Indiana, que está por ahí por los lados de España y ese lado por Europa, y vemos ese otro reflejo de la identidad dominicana de un foráneo mirando a sus raíces. ¿Cómo la mira? ¿Desde dónde la mira? Pues esa es una pregunta que ustedes van a responder. Así que coméntenos en la caja de comentarios de YouTube qué opinan de estas lecturas, cuál pudieron leer, qué les parece. Díganos lo que queremos saber, sus opiniones en su espacio de Ética TV. Pasen una feliz Semana Santa y será hasta una próxima ocasión.